Estamos con Silvio Cayosi, destacado y emblemático director de cine chileno, con quien vamos a conversar sobre la película Caminemos Valentina, donde Silvio es productor y montajista. Silvio, muchas gracias por tu tiempo y espacio para conversar con nosotros aquí en Mundo Películas. No, gracias a ti, Benjamín, por esta invitación. Siempre me gusta hablar de cine, así que yo quedo feliz. Eso es, precisamente. Esta historia es una historia absolutamente real. Cuando comencé a vivirla, solo tenía 16 años. ¿Qué es el amor? ¿Alguien sabe música? Bueno, Silvio, introduciéndonos un poco más en la película ahora. La película está basada en un libro autobiográfico que se llama Raza de Víboras, Memorias de una novicia, que narra los abusos de una joven y sus compañeras en manos de una monja franciscana. Y bueno, la película también inicia con una mujer mirando a la cámara diciendo que lo que vamos a ver es un caso real. Eh, Me gustaría saber cómo llegaste tú a formar parte de esta película y de esta historia. Esa mujer que mira a cámara y dice esto es un hecho real, es la víctima, es una de las Mm, dos, de las muchas víctimas, ¿no es cierto? mm, Entonces, no es alguien que dice, sino que ella es la víctima. Y eso, creo yo, quizás lo más fuerte de la película, mm, el poder ver directamente a las personas, ¿no es cierto?, que sufrieron esto. Y a mí me interesó desde que leí el guión, me interesó muchísimo porque el tema que hay detrás de todo esto, que es un hecho real, pero el tema de fondo es el abuso de poder. mm, Y el abuso de poder es un tema que a mí, no sé por qué razón, siempre me ha interesado. Curiosamente, yo he hecho guiones, he hecho películas, que después de hechas me doy cuenta que en realidad trataban el mismo tema. Si tú miras todas mis películas, en el fondo detrás está el abuso de poder, ¿ya? Distintos tipos de abuso de poder. mm, Entonces, esta es otra más de un abuso de poder brutal, porque como todos los abusadores del poder, en este caso, la abusadora, que en realidad es una mujer, una monja, que abusa de las novicias, entonces ella siempre está diciendo de que, bueno, ella representa a Dios. Entonces, ella está avalada por Dios. Entonces, todo lo que ella hace está bien. Bueno, si tú te fijas, ese es el truco de todos los abusadores del poder, mm, incluyendo partidos políticos, gente metida en la política, que abusan del poder con el mismo cuento, digamos, ¿no? Esto lo dice el partido, por lo tanto hay que hacerlo, ¿ya? O no solo eso, el abuso de poder está hasta en la gente más pequeña, digamos, más insignificante, hablemos de, no sé, pues, ¿ah? Un campesino, ¿ah? Que de repente el vecino tiene algo, tiene un tractor, y ese empieza a buscar la forma para destruir al que tiene el tractor, porque él tiene el tractor y yo no, por ejemplo. Y busca las técnicas y el que tiene el tractor empieza a sentir más poder y empieza a abusar con su poder porque tiene tractor y empieza a hacer una serie de manipulaciones para destruir al que no lo tiene. Mira, esto, y a mí siempre me ha dado vuelta porque es una mm. teja corrida en el ser humano, de verdad. Es decir, siempre hay, por supuesto que hay excepciones, obviamente hay excepciones a esta forma de ver las cosas, pero uno lo encuentra tan habitualmente en todo, ¿ya? Y que al final terminamos en guerras mundiales por esto, porque unos grupitos por ahí quieren el poder total para ellos y empiezan a abusar del poder hasta que estalla la guerra. Entonces, un temazo que a mí me pareció importantísimo en un caso real y en un caso que está tan bien narrado por Alberto Leckie, el director, porque era muy fácil hacerlo truculento esto. Te das cuenta que es un tema de una monja Mm. abusadora, se presta para hacerlo de la manera fácil, truculenta, ¿ah? Grotesca, se presta para eso. Y no, pues, esto está hecho de una forma muy seria, muy fina, muy de verdad, con unas actuaciones brutalmente buenas. Eso es lo que te puedo narrar un poco de por qué me interesó Ujú. y por qué además cuando vi el material, yo dije, ah, no, yo quiero compaginar esto. ¿Te fijas? Yo primero había dicho ya, seamos coproductores minoritarios de esta Ujú. película.
que de hecho le estábamos devolviendo la mano a Sarlec Sí. Producciones, porque ellos fueron coproducciones minoritarias con Cachimba, nuestra Sí. película. Entonces ahora dijimos, bueno, ya, y nos gustó el guión, seamos nosotros los minoritarios. Pero cuando veo las primeras imágenes, las primeras escenas, yo dije, no, yo quiero hacer una cosa que no he hecho nunca en mi vida, en realidad, hacer el montaje de esta película. ¿Ah? O sea, en el fondo, tener la experiencia de respetar, enfatizar el espíritu, la idea, las sensaciones, las emociones de otro director, de otra Mm. persona. Meterme yo en ese juego para al hacer el montaje poder seguir esa misma línea y no modificarla. ¿Te fijas? Entonces fue una experiencia muy bonita para mí. Y eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo fue ese proceso de construir la historia por medio de este montaje de la película que efectivamente no estabas dirigiendo tú? A ver, la película ya estaba construida, porque fue una Ujú. película hecha con guión y todo eso, entonces estaba construida, no fue algo improvisado para nada, ¿no? Pero yo al ir poniendo en orden, de pronto uno empieza a sentir, te voy a hablar de un caso extremo, por ejemplo, que hay una escena entera que está de más. Esos son casos extremos, que no fueron Mm. muchos, pero fueron algunos. Esta escena me parecía que estaba de más, o mal ubicada, Ujú. porque a nivel de guión uno piensa como guión y eso me ha pasado a mí constantemente. Y cuando la estás compaginando te das cuenta por razones rítmicas o por contenido, te das cuenta que hay algo que está de más, de más. Ya está dicho esto, volémoslo, ¿te fijas? Entonces, llegar a esos pasos, ¿no? Y volarle una escena a otro director, por ejemplo, o cambiarla de ubicación, yo tenía susto, te lo digo honestamente, tenía susto. Yo decía, pucha, ¿qué va a pasar aquí? Y por suerte no pasó nada, al revés. Yo le mandaba cada 15, 20 minutos compaginado, prearmado, se los mandaba a Alberto y él respondía inmediatamente. Me decía, fantástico, me decía, está súper bien, estoy totalmente de acuerdo. Así que no tuvimos pero ningún problema. Entonces fue una muy linda experiencia, muy bonita, muy bonita. Y siento que se logró mantener esta interés de desarrollo en la película con unos personajes muy buenos, con unas actuaciones buenísimas. eh, no solo el interés, sino que la profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Y profundizando cada vez más en cada personaje. ¿Qué es lo que a mí me interesa del cine en realidad? ¿No? El cine de personajes, de seres humanos. El cine de forma nomás me aburre, honestamente, el cine de personajes. Y este es un cine de grandes personajes. Te digo, el trabajo que hace Roxana Naranjo, por ejemplo, en la mala Ujú. de la película, la monja, ¿no? Abusadora, es notable lo que hace, Impresionante, sí. es notable, es buenísimo. Y están todos muy bien, todas muy bien. Oye, me quedo dando vueltas lo que mencionabas porque me ha pasado conversando con otros directores o incluso previo a filmar una película, que de repente muchos directores se aferran a una escena que le tienen mucho cariño, ahora que tú me hablabas del montaje y de eliminar las escenas, y me contabas cómo el susto que tenías al presentársela a otro director. ¿Cómo ha funcionado en ese caso para ti, Silvio Cayosi, en tus películas, al tener que eliminar? Porque puede pasar que de repente esa escena para ti significa algo, además sabemos que en el cine también influye en el presupuesto el tener que grabar una escena o no. ¿Cómo es para ti enfrentarte a ese proceso como director de cine de tener que decir, no, en verdad esto no me sirve? ¿Hay algo sentimental para ti o simplemente es como no me sirve y das vuelta a la página? Sí, nada, nada sentimental, porque yo tomo la postura de que la película es una creación, es algo que el ideal cuando funciona y cuando tú compaginas en una escena y esa escena funciona, adquiere vida propia. Parece una locura la que estoy diciendo, pero no es locura. Adquiere vida, los personajes están vivos. Entonces, para mí, deja de ser mi obra. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Eso es otra cosa, que vive sola. Entonces, cuando compagino una escena y esa escena no vive, está muerta,
aunque haya costado mucho hacerla, aunque hayamos estado, pero, y estábamos felices porque justo apareció la luz exacta que queríamos, etcétera. Oh, maravillosa, mira la foto, qué precioso, qué sé yo, pero está muerta. Entonces ahí no tengo el más mínimo problema en volarla, ni uno. Mientras no viva, yo mismo la mato. Poética No, manera de decirlo. en eso yo creo que tiene que ser así, tiene que ser así, porque si no, la obra también puede morir, así de Mm. simple. ¿Mm? Silvio, me comentaba hace un rato del trabajo con el director argentino Alberto, que podría ser como una de vuelta de mano ahora contigo, siendo coproductor minoritario. Como mismo mencionaste tú, habían ingresado ellos en Cachimba. Eh, Me mencionaste un poco de esta interacción al momento de montar, pero ¿podrías hablarnos un poco más en general de cómo fue trabajar con él y cuál fue tu experiencia? A ver, en realidad fue una experiencia en este caso a distancia, porque Claro. Mm. nunca estuvo a mi lado, ¿ah? Ujú. Por supuesto vino un par de veces, pero momentos muy, 2 días, una cosa así. Entonces no fue un trabajo lado a lado, pero sí a la distancia, a través de Zoom. eh, y como te decía, fue una hermosa experiencia porque coincidimos los dos muy bien. O sea, yo por eso también me metí, porque yo sentía que él eh, tenía sensaciones, tenía feelings semejantes a los míos, ¿no? Eh, entonces no tuvimos encuentros, ningún encuentro, al revés. Entonces se produjo esta situación de colaboración mutua, ¿te fijas? Él siempre, la verdad es que aplaudió siempre los montajes que yo le preparaba. Me hacía sugerencias mínimas, me decía, Mm. perdona, me decía, pero mira, ¿qué te parece que esa toma, no escena, esa toma a lo mejor podríamos dejarla un poquitito más larga? Puede ser, le dije, lo voy a probar. Lo probaba, sí, tienes razón, no había ningún problema. Entonces, fueron 2 o 3 cositas mínimas hacia ese nivel, Mm. pero en el contexto en donde yo de repente de verdad cambié el orden de escenas, de verdad Mm. eliminé escenas importantes, grandes. Él estaba fascinado, me dijo, fantástico, genial, me decía, porque él piensa muy parecido a mí, en eso de que lo Mm. importante es el resultado final y no si determinada escena era bonita en sí misma, no, en ese sentido piensa igual que yo. Por otro lado, pensando en la trayectoria y lo que nos has contado ahora, eh, dentro de la sensibilidad y la verdad que yo he encontrado en tus películas, yendo un poco más a lo personal y pensando, por ejemplo, se me viene a la mente el cortometraje documental que hiciste, Fernando ha vuelto, eh, que narra esto de que le devuelven a una familia los restos de un detenido Sí, desaparecido, que me pareció brutal ese cortometraje documental, por es brutal. cierto. Y pensando en Caminemos Valentina, que como hemos dicho todo este rato, relata también una historia real de abuso, ¿cómo te toca a ti personalmente, tanto en esta película como en tu trayectoria, tener que contar estas historias eh, que tienen una emoción detrás, una historia? Me imagino que por algo también las estás contando, porque son esas historias que necesitan ser contadas, que necesitan ser vistas por alguien, pero que también hay una carga emocional al enfrentarse a ello. A ver, eh, yo nunca me he puesto en el punto de tener que contar algo. ¿Ah? Yo no tengo que contar nada, ni nunca lo he hecho, tener que contar. Lo que me pasa es que de repente me encuentro con, por ejemplo, Fernando ha vuelto, me encuentro con el tema y mi señora la acompañó a tratar de, de ayudar a saber quién era Fernando Olivares Morel, el cadáver, hasta que dijeron que era absolutamente y que y Agave en ese momento le pide permiso al juez para que le permita grabar el momento que por ley le tienen que a ella como viuda
le tienen que explicar, el Instituto Médico Legal le tiene que explicar por qué falleció su marido. Eso es ley. Entonces me dijo, yo quiero grabar ese momento para guardarlo para siempre. Y le pidió permiso al juez, el juez le dijo, sí, no, ningún problema. Entonces yo, por supuesto, le dije, de acuerdo, inmediatamente yo te grabo eso. Sí. Entonces yo fui a grabar un testimonio, ¿te das cuenta? Yo pensaba que era un señor que iba a leer algo y punto. Y llevé dos cámaras, fuimos dos con cámaras, nada más porque pensé, ¿y si se echa a perder la cámara? No puedo hacerle esto a Gabe, ¿te fijas? No puedo decirle, Hagámoslo de nuevo mañana". Era- Entonces, por eso llevo dos cámaras. Entonces, ¿qué empezó a pasar en ese documental? Que empiezan a explicar, que es lo que está en la película que tú viste, la explicación de todo lo que hicieron para identificarlo, ¿ya? Y después se levantan, y nosotros dos estamos filmando ahí, se levantan y dice, ve, acompáñenme, que está en la película, vamos a ver a Fernando. Y nos empiezan a mostrar los restos de Fernando y los efectos de la tortura sobre el cadáver. Y es exactamente en ese momento yo estaba con la cámara de primer plano mostrando las costillas quebradas, una detrás de otra, y las van nombrando ahí. Es exactamente ese plano que está en la película en que yo digo, ah, no, esto no puede ser una cosa privada, Gaby. Esto tiene que ser un documental, tiene que ser una cosa mucho más grande, ¿te fijas? Entonces, yo me dejo ser atraído por temas así, por cosas que me impactan, que me llegan, que necesito transformarlas en cine. Eso es lo que me pasa. No estoy pensando en el público, no estoy pensando, Ujú. sino que yo me estoy motivando porque yo me siento motivado por el tema. ¿Ya? Entonces ahí le pido permiso a Gabe, a la familia, a todos, ¿no es cierto?, para poder hacer un documental. Y todos me dijeron inmediatamente que sí, y por eso se filmó al día siguiente el entierro. Y eso es todo el documental. Entonces, lo que te explico es que yo me dejo llevar por Ujú. mis emociones, mis sensaciones, y de repente me encuentro con temáticas que leo o que leo una novela, he hecho varias novelas, ¿no? Y que me impactan tanto no sé, pues a mí me impactan mucho, y yo digo, esto tiene que ser, la veo como película. Te juro que las empiezo a ver cuadraditas, ¿ah? Lo que leo o lo que me cuentan, lo empiezo a ver como pantalla de cine. Y ahí ya estoy muerto, ya ahí tengo que hacerlo. ¿Y qué fue ese cuadradito que viste en Caminemos Valentina que dijiste yo tengo que estar aquí? Ese cuadradito lo empecé a ver al leer el guión, Ujú. ¿ya? Y después cuando ya empiezo a ver los materiales, ya, bueno, ya venía cuadrado ya. Pero cuando leí el guión, me pasó eso. Me pasó de que yo inmediatamente dije, está súper bien este guión, está bien hecho, y el tema es muy importante. El tema me atraía muchísimo por este abuso, ¿no? Ujú. Cosas que, porque además es un abuso muy particular en este caso, es el único caso que existe de mujeres novicias delatando a la que las enseñaba a ser monja. La monja que les enseñaba a ser monja, ¿cierto? Abusaba de ellas. Y ellas se atreven, primero empiezan a darse cuenta que no eran solo ellas dos, eran muchas otras también. Pero ellas dos son las que se atreven a enfrentar esto, a tal nivel que la iglesia recibe el caso y lo analiza. Lo dejan hasta ahí nomás, en el análisis. Pero igual es el único caso recibido Mm. por el Vaticano, digamos. No hay otro caso de mujer, porque siempre estos temas son sacerdotes abusando Ujú. de niñitos, de que, ¿no es cierto? Eso es lo habitual. Pero mujeres, una monja abusando de novicias, es el único caso que hay. Al parecer, y no debe ser el único en realidad, pero pasa Ujú. que las mujeres no se atreven hasta ahora a enfrentar estas cosas. Y estas mujeres sí se atrevieron, hasta escribieron un libro. Entonces, entonces es interesantísimo ver, buscar por qué existe esta brutalidad de ese abuso de poder escondido detrás de Dios, de la imagen de Dios, Ujú. ¿no es cierto? Y por otro lado,
la capacidad de estas jóvenes de enfrentar esto. Y que además es mucho más bonito porque en la vida real, estas dos jóvenes novicias que enfrentaron esto, ya cuando lograron enfrentarlo, comenzaron a amarse entre ellas. Y hoy día es una pareja, es un matrimonio las dos, ¿ya? Entonces es muy bonito el vuelco además, muy lindo, para cómo se salvan ellas, en el amor se salvan, porque de verdad podrían haber terminado en, no sé, con problemas psicológicos terribles, ¿verdad? Con este abuso que no se atrevían a confesar. Lo más probable es que terminen mal, muy mal, ¿no es cierto? Ellas no, terminaron muy bien. Y eso es lo bonito que tiene este tema. Sí, Y la porque película, sí, es no, súper es que la interesante. película está muy bien hecha en este sentido, de que te hace sentir a ti como espectador todo esto que estoy hablando. ¿Mm? Sí, efectivamente, porque además es súper interesante también la temática, todo lo que tenga que ver con temas de denuncia sobre la religión, lo mismo que decías tú, ok, lo tomaron y hasta ahí llegó, que Sí, finalmente, y el abuso en general, hoy día que lo vemos tanto en redes sociales, la funa y ese tipo de cosas que también se han dado, que es como el miedo también de claro, salir a confesar algo que te puede avergonzar mucho, aunque no sea culpa tuya, pero también claro, viene la crítica del resto, de qué va a opinar el resto, que estoy exacto, mintiendo o que quiero conseguir algo, y viene exacto, y el pasar por algo tan traumático como el abuso, finalmente también viene con una exposición social que también te están apuntando con el dedo. Siempre va a haber alguien que quizás no te exacto, crea y te juzgue, sobre todo exacto. en una institución como la iglesia, además. Sí. No, y en la política, por ejemplo, hoy día lo estamos viviendo a cada rato eso, Mm, ¿no? O eres comunista o eres facho. exacto. Los extremos, sí. Todos los días lo Mm, estamos viendo, ¿no? Ah, que este es facho, ah, mm, que ese es comunista. mm. Es Y una barbaridad. pasa ¿Ah? mucho con el arte. Por ejemplo, nosotros en Mundo Película ahora nos va a pasar también ayudando con la promoción de esta película, que cada vez que nosotros promovemos una película que tenga que ver con algo internacional, nadie se queja. Nadie se queja. Puede ser la película 50.000 de los superhéroes y Así nadie es, se queja. Pero viene una película chilena donde la gente ni siquiera tiene idea de qué se trata y empiezan los comentarios de abúrranse, de llenarse los bolsillos con Pinochet, comunistas, no sé qué. Estábamos promocionando una película, Historia y Geografía, una comedia de Bernardo Quesney, que, que también la gente sigue el tráiler que no menciona nada de política y la gente empieza comunistas. Son todos unos claro. comunistas y es como, me gustaría conocer tu opinión también respecto a eso, porque también se hizo un estudio en Cine Chile que respecto a esta dinámica de la gente, de que cada vez que se estrena una película chilena, todo el mundo empieza de que lo único que sabe hacer el cine chileno son películas sobre dictadura. ¿Por qué te mencioné hace unos minutos atrás también el tema de Perdona, pero a mí me decían facho porque me había quedado en Chile, ¿ah? Así que ya, cuidado. Funciona de las dos vías. O sea, yo he sí, sido tratado mm, como comunista y como y como fascista. sí. Claro. Mm, Facho porque me quedé en Chile, no me fui. mm, ¿Ah? mm, Y comunista porque hacía temas que de repente molestaba a algunos. claro. Mm. Pero a lo que iba también es un poco porque, por ejemplo, ok, es la historia de un país que sabemos hasta el día de hoy no hay justicia, entonces hay muchas historias que merecen ser contadas, pero nadie se queja cuando llega la película 50.000 de los superhéroes, por ejemplo. Y como te comentaba también, hay un estudio que hizo Cine Chile en base a esta conversación que hay de que Chile solo hace películas de la dictadura y creo que era un 14% de todo el cine chileno, solo el 14% tocaban las temáticas de la dictadura. Entonces me gustaría conocer tu opinión como cineasta, con toda la trayectoria que tú tienes. ¿Qué te pasa y qué te genera a ti esta reacción de un cierto público hacia el cine chileno y el arte en general? Porque como mencionabas tú ahora, no sé, ser artista en Chile para muchos también es sinónimo de comunismo. A ver, las generalizaciones son típicas. Ujú. Las funas que lamentablemente la tecnología moderna ha hecho que sean ya, ¿no? Te funan Por por todo. internet ahora, por todas Sí. partes, ¿no? Tecnológicamente te están funando y millones de personas de repente ven y dicen, ah, esta persona es así o asado, esto o el Mm, otro,
porque alguien lo dijo en forma escondida, anónima, sin dar la cara, por internet. Es una barbaridad que esto es un daño que se le está haciendo a todo, ¿ah? Ahora, el problema es que lamentablemente la gente todavía no llega a un nivel cultural. Cuando yo hablo de cultura, no hablo de saber leer o ver ópera. Estoy hablando culturalmente, que es mucho más amplio, ¿no? El deporte es cultura, la ciencia es cultura, es una cosa amplia. Cómo tratarnos unos a otros es cultura. Entonces, cuando no hay suficiente cultura, hay una inmensa cantidad de gente que se cree cualquier cuento. Con cultura, la gente empieza a detectar qué es lo que es cuento y qué es lo que es no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Lamentablemente, nuestro país tiene una deficiencia cultural enorme. Entonces, es muy fácil manipular a la gente. Muy cómodo, muy fácil. Y esa manipulación, mira, puede ser una cosa muy simple. Lo que tú decías del cine que llega hecho de afuera, película número 500.000, y todos dicen, no, súper, aunque la película sea mala, todos dicen que es súper. Eso pasa por la publicidad nomás. O sea, muchas películas hollywoodenses de superproducción gastan más dinero en la publicidad que en hacerlas de partida. Entonces, es una publicidad que te llega a ti meses antes que la película exista y ya está transformada en un éxito por la publicidad, por los medios. Los medios comienzan a hablar de que esta película está teniendo éxito en el mundo entero y tú no has visto nada. Y tienes que verla. ¿Cómo no vas a verla? Y después de verla, aunque la película sea un bodrio, tú tienes que decir que era muy buena, porque el mundo entero lo está diciendo. Bueno, eso que estoy diciendo es que no hay suficiente cultura. O sea, no hay huevos suficientes. Cuando hay cultura, tú tienes huevos para poder enfrentar y decir, yo pienso que no, ¿no? Eso te da la cultura. Yo pienso al revés. Bueno, esto que te cuento es pico y está metido en todas partes, ¿no? Cómo la gente es manipulada solamente por campañas publicitarias carísimas en todos los medios. A ver, uno dice, ¿y cómo los medios se prestan para esto? Muy simple, si los medios no publican esas cosas, les cortan la publicidad y los medios dejan de existir. Entonces, ¿te fijas que es un círculo esto? Entonces, es bien complejo el problema y la única solución a esto se llama cultura. No hay otra solución. Los países más cultos del mundo, que son los más admirados hoy día, que tienden a ser los países nórdicos, ¿ah? Qué sé yo, los del norte de Europa, son esos países que se han desarrollado brutalmente y algunos de ellos sin tener nada. Islandia es un ejemplo, que es una isla en el medio del océano, que no tiene nada, nada, tiene volcanes, lava y mar, claro, tiene pescado, de acuerdo, pero solo eso. Y es un país que no existía hace 50 años atrás. Y la poca cantidad de gente que tenían y que tienen, decidieron apostar a la cultura como única forma de poder desarrollarse. Apostaron a culturizar el país brutalmente. Y hoy en día figura en las encuestas uno de los países más felices del mundo y uno de los países más desarrollados, porque ahora venden, no, no sé si decirte cultura, pero venden talento. Eso es lo que tienen de poderosos. Venden talento. Y es un país con un desarrollo brutal en el mundo. De la nada a ser top, más admirado y todo. Entonces, eso te va dando a ti la idea que nadie ve porque nadie te la muestra, de que en realidad mientras más culta es la gente, es más capaz, vive mejor y es más feliz. Pero resulta que el problema de tener a un país culto entero es que eso lo consideran los que dominan todo esto, los abusadores. Volvemos al abuso de poder. Los abusadores del poder sienten que es difícil controlar a toda esa gente con demasiada cultura. Exacto. Entonces tratan de evitar eso. Mantener a la gente ignorante.
ignorante. Entonces uno se sorprende de repente que por qué en muchos países, incluyendo Chile, en los últimos años se ha eliminado, fíjate, filosofía, por ejemplo. El arte lo han minimizado, ¿no es cierto? Sí, qué sé yo, cosas como educación cívica también se elimina, ¿no? Entonces, es sospechoso, por decirlo menos. ¿Por qué toda la educación que se hace respecto a aprender a pensar es eliminada? Lo han estado haciendo años ya. Llevan años haciendo eso. Y no solo en Chile, en varios países. Entonces a mí la sensación que me da es que los que manejan todo esto, ¿no? Los abusadores del poder, ¿no? Dicen, no, pues, bajémosle el nivel porque si no, la gente se da cuenta cómo son manipuladas, cómo, ¿no? Es complejo, no podemos manipularlos nosotros. Así de simple. Bueno, me cambié de tema. No, pero completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero ya, volvamos un poco a la película y Vale. al cine. Me gustaría también conocer tus impresiones porque a nosotros también nos miran bastante gente relacionada con el mundo del cine, estudiantes, y conversando contigo me parece súper interesante la visión que tienes tú mismo, como que puedo notar tu amor por el cine. Eso que dices tú de yo no busco, me llega, lo siento, lo visualizo y lo hago. Y cuando lo hago ya no es mío, es una obra que vive sola, me parece muy, muy poético y lindo. Eh, Me gustaría conocer un poco más de tu amor por el cine. Nos has contado ahí en medio de la entrevista, no, nos has dado algunas cosas respecto a tu fascinación por el séptimo arte, por hacerlo, por contar estas historias que te llaman la atención. Eh, para ti, como cineasta, puede que suene una pregunta sencilla, pero también puede que sea una respuesta compleja. ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de hacer cine? Fíjate que, claro, tu pregunta incluye la idea de fondo de que yo hago cine para algo. Lo divertido es que lo hago para mí mismo nomás. Ujú, Eso es lo curioso, eso es lo que de verdad me pasa. ¿Ah? Con esto yo no estoy criticando, por ejemplo, la persona que decide hacer cine para ganar plata. No ujú. critico eso, es un camino. Y ahí el tipo va a decir, ya, yo quiero ganar plata, entonces voy a aplicar todas las recetas había por haber, ¿no es cierto?, de las películas que han ganado plata y hago lo mismo. ¿Ya? Totalmente válido. Si lo hace bien, totalmente válido. Pero no es el caso mío. El caso mío es que yo hago cine por una pasión. Volvemos a la pasión, ¿no? Una necesidad pasional, ¿ah? Un amor. Entonces, no, yo nunca he pensado en que voy a hacer esto para lograr tal cosa, Ujú. jamás, nunca. Sino que un poco lo que te contaba, ¿no? Me llega esta imagen, empiezo a ver imágenes y empiezo a sentir que eso lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ¿ya? Y jodo, y bueno, hasta que lo hago a veces, otras veces ni siquiera puedo hacerlo. Los recursos no llegan, no puedo, no lo logro, no. Resulta muy cara la pasión y no, y no la puedo realizar en la práctica, ¿no? Eso me pasa y me está pasando. Bueno, pero la verdad es esa, oye, que a mí es un tema de necesidad interior mía, ¿no? Con lo cual, una vez que estoy realizando la película, ya cuando tengo hecho el guión, completado el guión, y ya vomité para afuera, porque una vez que está hecho el guión, para mí ya está hecha la película, Ujú. porque hago guiones totalmente así de gordo, porque totalmente descriptivo de todo. Entonces tú lees un guión mío y ves la película. Entonces para mí ya está hecha la película. Entonces ahí en ese momento sí empiezo a pensar en el público. Recién ahí, fíjate. Entonces hago pequeñas reuniones con amigos que sé que son confiables y que me van a decir la verdad. Les leo el guión y siento cuando el grupo empieza a aburrirse, por ejemplo, se desconecta de lo que yo les estoy contando. Entonces yo digo, aquí está pasando algo en este momento que les perdieron el interés, ya se desconectaron, aquí pasa algo. Y ahí empiezo a revisar el guión y
¿Por qué? Porque ya estoy pensando en el público. ¿Te fijas? Esa es mi técnica. ¿Ya? Entonces, ni tanto ni tampoco. O sea, parto con una pasión interna, pero al final sí me preocupa el público porque es un absurdo hacer algo para que lo vean los amigos y uno. Es un absurdo. Es demasiado el trabajo y la inversión y el esfuerzo y el compromiso con mucha gente que se enamora también de eso para que al final no lo vea nadie. Eso a mí no me gusta, ¿no? O sea, por eso yo hago ese otro paso después y trato entonces de que esto que ya está sea modificado, arreglado para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Eso es lo que yo hago al menos. Oye, y mencionándonos esto, este amor, esta pasión, también hay otro dato muy interesante en la película, más que un dato, un hecho en la película, que también tu hija trabaja aquí, Mm, Valentina Gagliosi, quien hace la banda sonora de la música. película de manera impecable. Cuéntanos un Sí. poco cómo es trabajar con ella. Bueno, me imagino que fue lo mismo que el director, ¿no? No fue como juntos, pero quizás sí te involucraste tú. Cuéntanos un poco cómo fue eso y también qué es para ti que tu hija también se sienta interesada en obras en las cuales tú también te sientes interesado para trabajar en conjunto. Bueno, la gran chochera, pero yo cuando ella muy de jovencita, bueno, estudió música, moderna de arte moderna, ¿no? Y después incluso fue a Estados Unidos a un corto taller en una universidad muy importante que se especifica, es especial en películas, música para películas, ¿ya? Ya. Ujú. Como que se especializó en eso. Bueno, y ahí de repente yo me atreví a decirle para un documental que hice para la televisión, una serie de documental. Me atreví a decirle, oye, vale, ¿quieres probar a hacer la música? Y ella se aterró, por supuesto. Y yo le dije, no, mira, es muy simple, yo no soy tu papá a partir de ahora, ¿ya? Yo dirijo este. Y te estoy pidiendo como profesional que intentes hacer un borrador de música para esta serie documental. Si no me gusta, no lo voy a hacer contigo, así de claro. Sí, sí, papá, por supuesto. Así comenzó todo esto, ¿ya? Te lo cuento porque así ha sido y sigue siendo Mm. igual, ¿no? Entonces ella, yo la conozco, o sea, eh, siento que hay una admiración mezclada con terror conmigo, ¿no? Tiene esa Mm. dualidad que la entiendo perfectamente. Entonces, mira, el trabajo con ella ha sido fenomenal porque ella hace borrador de música. Ah, y le digo, mira, me encanta lo que has logrado como melodía, como onda, ¿ah? Pero la veo con la imagen y no me calza completamente con lo que está pasando, no me calza completamente con el personaje. Me acuerdo perfectamente en un caso que me dice, ya papá, no te preocupes, aquí el problema es el ritmo. Y para qué para uno que no sabe música, que le digan que el sentido de la música va a cambiar por el ritmo, ¿no? Es como, no sé, pues. Así que voy a probarlo. Ya, volvió con la misma melodía, la misma cosa, pero con otra rítmica, otra cosa, y era perfecto. Entonces, claro, ahí yo no entiendo nada, pero sí, ella sabe cómo lograr que la música interprete al personaje. Eso es una de las cosas que yo siempre le he insistido y ella, por naturaleza, lo tiene metido en su alma. La música de una película, la buena música de película, no es para narrar lo que vemos. Eso lo estamos viendo. Hay una tempestad, entonces yo te hago una música de tempestad. Yo te la hago. Música descriptiva de lo que tú ya estás viendo. Eso es redundante. La buena música de película es la que te describe lo que está sintiendo el personaje adentro. Y no es fácil. No es nada fácil.
Y eso es lo que ella apunta, y eso es lo que ella logra. Entonces, por eso cuando tú me dices la música es, claro, la música de la película Caminemos Valentina, que no tiene nada que el título no tiene nada que ver con ella, entre Mm. paréntesis, no tiene nada que ver con ella. Fue coincidencia nomás. Caminemos Valentina, la música funciona muy bien porque efectivamente está describiendo lo que está pasando dentro de los personajes, lo que están sintiendo adentro de los personajes. Y no describiendo, aquí viene la mala, allá viene la abuela. No es eso. No, pero es verdad lo que estás diciendo, porque generalmente hay muchas escenas de películas que se quedan con nosotros y se quedan con nosotros porque de repente no hay diálogo y hay música, perfectamente como lo describes tú, Mm, diciéndonos qué le está pasando al personaje por dentro. Y esas escenas se exactamente. quedan con el Sí, espectador por lo sí. mismo, porque Y te- conectamos desde adentro con el personaje. exactamente. Y te remece como espectador, Exacto. te remece. Ahí la música es fundamental. La música habla, te hace sentir a ti, ¿no? Entonces, eso de tener una música que la melodía sea pegote, Mm. sí, puede ser en determinadas situaciones, pero no es el sentido de fondo de la música para cine, ¿no? No. Exactamente. Bueno, es algo que me gustaría quizás preguntarle a ella, pero quizás como ustedes están trabajando ahí como padre e hija también, quizás puedas responderlo, porque me imagino que con toda la descripción que tú me has dado, no sé si ella hará conexión con el guionista, pero me imagino que, como decías tú, me imagino que el trabajo aquí por el resultado que podemos ver en la película no es como, ah, voy a ponerle música aquí a tal cosa, sino que me imagino que ella también lee el guión o revisó las escenas contigo quizás, entendiendo qué es lo que le está pasando al personaje para después recién empezar el proceso de creación. Así es. Ella parte leyendo el guión, después conversando. Ella habló con Alberto Lecky Ujú, bastante. Hizo lo mismo que hizo conmigo. ujú, Le presentó también borradores. Entiendo que Alberto le sugirió algunas cosas también. Hizo algunas modificaciones y ahí hizo la música. O sea, en el fondo el proceso fue el mismo. Ella parte con el guión, después habla con el director para sentir qué es lo que siente el director, para interpretar, a ver si coincide con lo que ella creyó leer en el guión. ¿Te fijas? ujú. Si acaso coincide eso, con lo que ella sintió, con lo que siente el director. Claro, porque no puede hacer algo que sea totalmente distinto a lo que siente el director, ¿te fijas? Entonces ella trata de compatibilizar esas cosas y lo hace muy bien y lo logra perfectamente bien, ¿no? Eh, yo tuve experiencias semejantes en este sentido con otro gran músico que fue Lucho Alves, que hizo la música de Julio comienza en julio, hizo la música de ¿cómo se llama? De La Luna no tiene nada, de Coronación, y era igual, muy parecido a lo que hace la Vale. Lucho Alves también hablaba de qué pasa con los personajes adentro. Te voy a contar una anécdota, así súper rapidita con Por Lucho Alves, supuesto. ¿no? Que es la siguiente. Coronación. Llamo a Lucho Alves y le digo, ya habíamos trabajado juntos en julio, comencé en julio. Ujú, Entonces llamo a Lucho Ávila y le digo, voy a hacer la película Coronación. Entonces él me dice, ¿Coronación de José Donoso? Sí, la propia, le digo yo. Ah, me dice, ya. Eh, entonces te voy a mandar el guión. Ya me dice, mándame el guión. Se lo mando. Pasan 2 días y suena el timbre de mi oficina. Entonces me dicen, está don Luis Alves afuera. ¿Qué pasa? No, no quiere pasar. Entonces salgo a la vereda. Lucho, ¿cómo estás? Oye, me dice, Luis Alves era un ser muy apurado siempre, ¿ah? Estaba apurado. Dice, oye, no, vine, pero pasa. No, 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 si esto es muy rápido, me dice. No, 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 no tengo tiempo, ¿no? Muy rápido. ¿Cómo es, eh, por ejemplo, Estelita para ti, la niña? Bueno, yo le explico un poco el personaje. Ya. ¿Y cómo es Andresito? Andrés, el protagonista.
No, 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 se lo explico. Listo, ya, chao. Y se va. Dije, ¿le habrá gustado? ¿No le gustó? No tengo idea. Pasa otro día, 2 días más, y me llama por teléfono. Y me dice, oye, vente al tiro aquí a mi departamento. Tenía un departamento así de chico en el centro, que te quiero mostrar unas músicas. Y parto para allá, un departamento así de chico, con un piano vertical, desafinado, completamente desafinado. Él escribía música matemáticamente, ¿no? No perdía tiempo afinando el piano. Entonces, siéntate, escucha, Andresito. Y apaleaba el piano, te juro que tocaba pésimo. Así el piano. Pero la melodía que yo escuchaba era absolutamente el personaje. Esta es Estelita. Y todavía no hablábamos de platas, de cuánto iba a ganar. Y compuso así todas las músicas de la película con los personajes. Una maravilla. Y la música es realmente notable, notable. Pero te das cuenta, es una visión, ¿no? Que no es habitual. ¿M? Y por suerte mi hija tiene parte de esa visión, de esa manera de enfrentar la música en el cine. Entonces funciona muy bien. Como debe ser. No, genial. Tremenda anécdota. Gracias por compartirla con nosotros y con nuestro público. Silvio, con todo lo que hemos hablado de la película, eh, después de ver el resultado final con tu hija trabajando contigo, montando para otro director, con todos estos círculos que se cierran, tú siendo coproductor del director ahora, eh, ¿cómo viste el resultado de la película? ¿Qué Ah, no. sentiste cuando viste la película terminada? Mira, me sentí muy orgulloso porque sentí que era parte de esa película y no sentí en ningún momento, ¡ay, qué pena! Y me metí en esta locura, güey". No, no, al revés, me sentí orgulloso, me sentí muy contento, ¿no? Y porque de verdad es una muy buena película con un temazo brutal y con unas actuaciones sobresalientes. Entonces me sentí feliz, muy, muy completo, ¿no? Y además habiendo hecho un trabajo que no había hecho antes, ¿no? Meterme Sí, en el pensamiento y en la sensibilidad de otro director, que es toda una experiencia nueva, ¿eh? Es bien interesante. Me resulta difícil de escribir, ¿ah? Pero es una experiencia que me imagino que los montajistas de verdad, digamos, deben hacer eso con los distintos directores. Les debe pasar, nunca lo he conversado, pero es curioso porque tú te tienes que poner, te fijas, ahí está la imagen, ya, fantástico, estupendo, los personajes, ya, todo fantástico. Pero en la narrativa general de la película hay algo que es lo que hace el director, que es lo que le agrega, lo que le pone el director como sensibilidad a la película toda, como atmósfera, como respiración de la película. Igual que un concierto, tiene que haber una respiración. Entonces, ¿cuál es la respiración de este director, no? Que no es la mía. Entonces uno la empieza a sentir y eso es lo que a través del montaje uno tiene que ir enfatizando para que quede la película impregnada de esa respiración que el director le puso o intentaba ponerle. Eso, entonces, toda una experiencia bien, bien interesante. sí, de hecho por lo mismo te lo preguntaba, porque después de todo lo que nos has contado, de la forma en la que tú encuentras estas historias que llevas a la pantalla, que te gustan, que te apasionan, te mueven a ti, el hecho de ver el resultado final de algo que tiene tu mano también, la de tu hija, pero finalmente la respiración, como tú dices, viene desde el otro lado, desde otro director. En este caso sí, claro, sí. Es Oye, interesante. no, dime. No, que es interesante, la respiración viene de otro director, pero uno como montajista tiene que respetarla y enfatizarla. Y es Mm. lo que hice. ¿Cómo enfatizo esto? ¿Cómo lo hago más fuerte, más claro? ¿Te fijas? Porque un montajista que va en sentido contrario
puede destruir completamente eso. Y pasa. Un montajista que va en sentido contrario a lo que el director ponía puede alterar una película completamente. Y generalmente los resultados de eso son horrorosos, horrorosos, porque al final termina siendo una película híbrida, que no tiene firma, no tiene pincel. ¿Te das cuenta? No hay pincel que dibuje. Eso es horroroso. Mm. Sí, he escuchado por ahí también que, no recuerdo de dónde, pero que también dicen que los actores deberían hacerse amigos inmediatamente del montajista, porque el montajista también los puede destruir, como su modo de actuación y todo también, Ah, como ahí en esas pinceladas que va construyendo también el montajista. No recuerdo dónde escuché eso, pero en algún momento lo claro. escuché por ahí. Ahora, el pensamiento ese es macabro, porque hacerse amigo del montajista bueno, es macabro, pues, ¿ah? Que el montajista ponga a la actriz del lado que le conviene, es macabro, es destruir una Mm, película, claro, porque un montajista en serio lo que deja y pone es lo que conviene para la película es mm. otro objeto, no la actriz ni el director, ¿no? Sino que la película. La Entonces eso historia. de poner más o menos a una actriz es una, bueno, eso ya pasa a ser negociado ya. Mm. Ponme más para ya tener más pega. Claro, Exactamente, sí, porque de repente también he escuchado actores que, que no esperaban tener tanto protagonismo en una película porque su personaje era muy pequeño, pero van apareciendo, pero en realidad los pusieron más porque en realidad el personaje aportaba más de lo que el actor pensaba. Y ahí va también porque tiene que ir viendo, tiene que ver con la construcción de la historia que aporta. En realidad ese personaje me aporta algo más aquí. O lo contrario, actores que hicieron algunas escenas en la película, no, obviamente no estoy hablando de protagonista, y a la hora del montaje te diste cuenta que esas escenas no te suman, y chao, y el actor no apareció en la película. claro. Fíjate que me pasó eso con Jaime Badel, nada menos. Ujú, Gran actor, Jaime Badel, que actúa en Coronación, hace un tremendo papel del doctor, el doctor moderno, ¿ah? Sí, personaje, es una escena que esa la inventé yo porque en la novela este personaje existe en forma muy colateral, lo menciona nomás José Donoso, a este doctor amigo de Andrés, ¿ya? Pero yo inventé esa escena con este doctor, la cual pasa a ser el protagónico de esa escena, que es una escena muy importante, muy grande, eh, porque necesitaba llevar la película al presente. Entonces me faltaba a mí en esta narrativa ujú. de sociedad que hace la película Coronación, me faltaba ese personaje que es el nuevo rico de, de ese momento, el tipo que empieza a tener poder, ¿te fijas? Pero de otra manera, no a la antigua como Andrés, sino que en forma moderna, con tecnologías, con cosas así. ¿Ya? Entonces invento esa escena con el doctor Carlos. Eh, y cuando vio la película en la premier, Jaime se me acerca y me dice, uy, me dice, yo pensaba que era un personaje chiquitito este, porque al leer el guión le pareció que era chiquitito y termina siendo un tremendo personaje que todo el mundo recuerda por esa escena, porque está genial en esa escena, todo el mundo recuerda. Entonces, ahí le pasó a él eso. Mm. Me dijo, "Puy, yo pensé que era una cosa chiquitita, qué sé yo. Nunca tuvo conciencia de la relevancia de su personaje en la película. Y es una relevancia enorme. Es el coprotagonista prácticamente, ¿no? De Andrés, de Andresito. Julio Jung Tremendo. lo hizo Andrés también brillantemente, ¿no? Sí. Les pasa a los actores de repente. Claro. Oye, y antes de cerrar, me gustaría preguntarte también, que esto también nos aleja un poco de la película, a pesar de las actuaciones increíbles, pero claro que ahí tú no tuviste que elegir actores ni nada, pero ¿cómo es para ti? Porque en tus películas también hemos visto actorazos. ¿Cuál es tu criterio a la hora de seleccionar actores? Cuando escribes, ¿piensas en algún actor en particular? ¿Solo escribes? ¿Haces casting? ¿Cómo es tu proceso de trabajo con los actores? Mira, cuando uno está inventando, desarrollando un guión, a mí me pasa que me llegan a la cabeza
no solo actores, algunos actores o gente que he conocido que se acercan al personaje. Y gracias a eso yo puedo ir elaborando los textos, los diálogos, la forma de hablar, ¿no? Cómo piensan, cómo reaccionan. Y porque mentalmente empiezo a recordar gente a veces que he conocido cuando yo era chico a lo mejor, ¿ya? Entonces, todo eso que uno tiene en la cabeza metida va haciendo que uno pueda construir un personaje que no es exactamente ni ese, ni el otro, ni el otro. Es otro personaje. Pero yo diría que son mezclas al final, mezclas de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha conocido. Y claro, en esa mezcla uno también a veces piensa en un actor, por supuesto. Y cuando uno está escribiendo el guión, uno dice, qué bueno sería que lo hiciera este personaje Jaime Badel, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que cuando estaba haciendo el guión de Coronación, yo pensaba mucho en Jaime para ese personaje. Sin duda. Le calzaba, pero perfecto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, uno piensa, y muchas veces uno quiere, dice, ojalá sea tal actor, pero ese actor no puede, y uno empieza a buscar en otros actores algo que, yo no estoy hablando de cosas físicas, ¿ah? Estoy hablando de modos de ser, Ujú. modos de pensar, que se acerquen al personaje. Y a veces no lo he encontrado, varias veces no lo he encontrado. Y he terminado trabajando con personas que no son actores. La luna en el espejo, por ejemplo. El gordo no era actor. Y es protagónico en la película, protagonista completo. Claro que lo hice doblar, lo doblé por un actorazo, ¿ah? Por Roberto Poblete, tremendo actor. Eh, porque en el cine, como es audiovisual, una cosa es la visualidad, la forma de moverse, la forma de ser, y otra es el audio. Y en el audio, en la voz, en la interpretación de la voz, muchas veces ahí uno se da cuenta entre un actor y un no actor. Habitualmente, la mayoría de las veces, el que no es actor no es capaz de interpretar bien con la voz, fíjate. ¿Ah? O es desafinado, no tiene las intenciones, en la voz se le nota que Ujú. no hay de verdad intenciones. Entonces, por eso en ese caso yo doblé al personaje por un actor y el resultado fue estupendo. Tan bueno fue el resultado, tan bueno, que en Venecia esa película ganó Gloria Muchmayer, la mejor actriz de Venecia, y el propio director del festival, después de entregado los premios, me, me convenció, me dijo, no me convenció, me susurró, me pasó el dato de que cuando el jurado estaba, porque él era presidente del jurado, era presidente del festival, me dice, estábamos, dice, todos en la duda si acaso también premiar al gordo. Imagínate, iban a premiar a este personaje que no es actor. Hasta que un miembro del jurado se fijó bien en los detalles, en los títulos de la película, en que dice, voz del gordo, Mm. otro, Roberto. Ah, dijo, está doblado. Un actor le está poniendo la voz, y qué sé yo, entonces no le dieron el premio por eso. Con toda razón, ¿eh? Yo encuentro que con toda razón, porque la mitad es la voz y la otra mitad es la Claro, imagen. sí, un Así que premio está, doble. claro. Pero mira tú Mm. a qué nivel llegó ese personaje construido con una persona que no es actor y doblada por un actor. Llegó a casi ganar Venecia, no es menor. Al borde, sí, por Sí, supuesto. sí. Oye, Silvio, bueno, ha sido un placer conversar contigo, que nos introdujeras no solamente en todo lo que trae Caminemos Valentina, sino también en tu trayectoria y tu visión sobre el cine. Y antes de cerrar, me gustaría, por supuesto, dejarte la pantalla solo a ti para que invites a la gente a disfrutar de Caminemos Valentina que llega a los cines el 9 de mayo. No, les recomiendo de verdad ver Caminemos Valentina, porque no solo es una excelente película con excelentes actuaciones, sino que es una película que los va a dejar meditando. Es una película de esas que a mí me gustan mucho porque es una película que uno se la lleva para la casa
y se le queda en la cabeza. No se olvida fácilmente, se queda, que yo creo que es lo más relevante en el cine, cuando algo se queda, y en el arte en general, cuando se queda, ¿no? Cuando uno lo recuerda y uno hace mención de eso. Y esa película pasa a ser, en el fondo, parte de la vida de uno. Es curioso, ¿ah? La gente cuando dice, oye, pero tal cosa igualito a la escena en que no sé qué, ¿ah? Pasan a ser parte de la vida. Esos personajes, esas situaciones, esos dramas, esas alegrías, todo eso pasa a ser parte de la vida. Y yo creo que esta película tiene mucho de eso. Entonces, de verdad, las recomiendo verla. Bueno, Silvio, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Mundo Películas. Felicitaciones por tu trabajo en esta película, para ti y para tu hija, que sin duda eh, marca una huella, deja la huella ahí en la película, se Sin duda. nota. Así que felicitaciones por eso y mucho éxito con el estreno de Caminemos Valentín. Muchas gracias, gracias por la invitación y dejarme hablar de cine, que no me paran. Esa es la idea, Bueno, esa es la idea. vale, Muchas gracias, gracias Silvio. a Gracias. ti. Súper. Chao. Hasta luego. Chao.